Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a seguir contestando nuestro examen final de la guía interactiva de GummyPems. Así que si tú te estás preparando para presentar este examen, has llegado al lugar indicado porque te voy a explicar todas y cada una de las preguntas del módulo de español. Te voy a explicar el cuándo, cómo, dónde y por qué para que sepas cuál es la respuesta correcta y midas tu conocimiento. Así que quédate y comenzamos. En la página www.gummypems.org.mx podrás descargar la guía interactiva. En la guía interactiva encontrarás el apartado examen y es aquí donde se encuentran las preguntas que vamos a resolver. Muy bien, vamos con el reactivo número 1 del módulo español. Completa la frase con el nexo que indica condición. Y viene la frase: esta puerta no se debe abrir, coma, espacio, haya una emergencia. Aunque pareciera que esta frase se puede contestar simplemente con el sentido común, ninguno de los reactivos de GummyPems se debe de responder con sentido común. Claramente te está diciendo que utilices un nexo que indica condición. Y debemos recordar que los nexos se refieren a las palabras o conjunto de palabras que nos permiten hilar ideas. Puede ser que las unan cuando son conjuntivas, cuando son disyuntivas, que las separen, pero a lo mejor también que nos presenten ideas contrarias cuando son adversativas, otras que son explicativas, que añaden o expanden la información que estamos diciendo, o que presenten relaciones de causa-efecto, de finalización, de afirmación, de preafirmación, de comparación, de tiempo, etc. Aquí claramente nos dice que sea una condición. Por lo tanto, si analizamos los nexos, veremos a qué categoría responde cada uno. La opción A, el hecho de que, es explicativo, por lo tanto, no es la respuesta correcta. El inciso B nos dice, de modo que también es explicativo, así que no lo podemos utilizar. Pareciera que la respuesta correcta se encuentra entre el inciso C y D. Sin embargo, aunque este pertenece a la categoría de adversativo. ¿Te suena la palabra adversario? Ah, bueno, pues es exactamente lo mismo. Un nexo adversativo es contrario. Por lo tanto, no es condicionante. Inciso D, a menos que. La condición es que haya una emergencia. A menos que haya una emergencia, ahí está la condición. ¿Cuál será lo que podrás realizar? Abrir la puerta. Así que la respuesta correcta es el inciso D. Vamos con el reactivo número 2. Ordena los párrafos en una secuencia temporal. Para poder resolver este tipo de reactivos, debes de tomar en cuenta un concepto que se llama marcadores discursivos. Los marcadores discursivos permiten a las personas ordenar ideas dependiendo de los objetivos que se persigan. Puede ser para oponer ideas, para contrastarlas, para añadirlas, para expandirlas, a lo mejor para poner ideas contrarias, para preafirmar, para finalizar, para expandir, para dar una secuencia temporal. Pues bien, generalmente los vas a encontrar al inicio de cada una de estas oraciones. Si vemos nosotros aquí, los podremos ubicar. Y son ahora, finalmente, además y antes. Cuando vemos ahora, va a dar una explicación. Finalmente, sirve para concluir. Además, expande información. Y antes, nos preafirma. Teniendo en cuenta estas categorizaciones, sabremos que, finalmente, ¿dónde va a ir? Pues al último, porque es conclusivo. Y el marcador discursivo finalmente tiene el número 2. Así que, si nos centramos únicamente en las opciones de respuesta que tiene el número 2, nos encontraremos con los incisos B y D. Ahora, si ya sabemos que termina con un finalmente, solo tenemos que ver el orden correcto entre estas dos opciones. No podemos iniciar con el número 1 que dice, ahora, cuando recuerdo aquellos momentos, no pienso más que en repetir con mis nietos las hazañas que hice realidad en aquella casa gigante. ¿Por qué? Cuando nos dice aquella casa, ¿a qué casa nos referimos? No nos han introducido esa información, por lo tanto no podemos iniciar con ello. Debemos iniciar el número 4, que dice, antes, cuando era niña, me encantaba visitar la casa de mis abuelos porque hacían realidad cada uno de mis sueños. Ahora ya tenemos la información de a qué casa se refiere, por lo tanto todo debe de iniciar con el número 4, es la que te da todo el contexto, así que la respuesta correcta es el inciso D. Vamos con el reactivo número 3. ¿Cuál es el tema principal del siguiente texto? Y viene un texto larguísimo. Para poder responderla debes tener muy claro, la idea central se refiere a la pregunta ¿de qué trató el texto? Es decir, de manera general, ¿de qué habla? ¿Qué es lo más relevante? Sin embargo, la idea principal se referirá a la importancia de un aspecto de esta idea relevante. Por eso es que podemos encontrar las ideas principales en cada párrafo. Las ideas secundarias se refieren a toda aquella información que expande lo que dice
la idea principal, es decir, que lo dejan mucho más claro. Y por último, las ideas complementarias se van a referir a todos aquellos datos, números, información dura muy precisa que no es completamente relevante para poder entender de qué trató el texto. Con esto entonces podemos considerar que si el texto dice: muy bien, ya lo leíste, ahora pregúntate de qué trató el texto. ¿Ya lo pensaste? No puede ser el inciso A porque cuando nombra a los diferentes científicos, estos únicamente son un aspecto secundario de la evolución, pero no es el tema principal. Tampoco puede ser el inciso C. Si esto lo viéramos de manera gráfica, sería de la siguiente manera. Hasta arriba encontramos la cartografía, que es de todo lo que trata el texto. Un aspecto relevante es la dificultad, y la manera en la cual le da sustento a la idea de la dificultad es la posición relativa y cómo lo recordaban. Pero se encuentra en un nivel jerárquico mucho más abajo, así que no es la respuesta correcta. Muy bien, sabemos todos que el texto trató acerca de la cartografía y cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo. Por lo tanto, la opción de respuesta que marca justo esto es el inciso B. Reactivo número 4. ¿En cuál de las siguientes oraciones existe la presencia de un narrador? México es un país que tiene muchos problemas económicos, educativos, etc. El niño estaba jugando cuando de pronto oyó que alguien le hablaba al oído. ¿Cuáles son los problemas que se le pueden presentar a un adolescente en la escuela? Y necesito que vayas a decir a María que no podré ir a verlo. El narrador siempre lo vas a encontrar en los textos literarios y existen diferentes tipos de narrador. Aquel que cuenta todo en primera persona, por ejemplo, yo desayuné. Aquel que cuenta en segunda persona, tú desayunaste. Y aquel que cuenta en tercera persona, él desayunó. Siempre nos tiene que contar una secuencia de acciones para que esto sea una narración. Si no hay secuencia de acciones, no es narrativo. La única que nos presenta una secuencia de acciones es el inciso B. Y en este caso es un narrador extradiegético que se encuentra fuera de la narración y observa todo lo que ocurre. Reactivo número 5. Completa el enunciado con base en las secuencias temporales. Debemos escalar la montaña y tenemos las opciones después, antes, después y antes. Aunque no sabemos la condición de cuándo escalar la montaña, tenemos que ver entonces la siguiente opción. Recuerden que, aunque, mientras, apenas o a pesar de que estemos abajo, la cantidad de oxígeno es mayor, pero a medida que ascendemos tenderá a disminuir. La clave está en la palabra pero. Pero es un nexo adversativo, es decir, que nos pone una idea contraria. Por lo tanto, no podríamos poner en el espacio en blanco otra idea contraria. Así que vamos a descartar el inciso A, porque aunque es un nexo adversativo también. También vamos a descartar el inciso D, porque a pesar de que es un nexo condicionante, y en este caso no nos plantea claramente una condición. Nos quedamos entre el B y el C. Mientras y apenas. Apenas es un nexo temporal. Y aunque pudiera parecer que puede quedarnos bien, de acuerdo con la narración del texto, el inciso correcto es el inciso B, porque dice, mientras estemos abajo, habrá esta condición. Pero, entonces, ahí viene la idea contraria que se acaba de decir, la que nos presenta una mejor corrección gramatical para poder entender acciones que sucederán en un primer momento, en un segundo y en un final, de acuerdo con una narración que presenta inicio, desarrollo y desenlace. Es el inciso B, mientras. Reactivo número 6. Selecciona los casos en los cuales se utiliza la coma. Todos son correctos, pero hay algunos que no lo son. Identifiquemos cuáles no lo son. Separar elementos de una oración sí es un uso correcto. Cuando yo digo, compré plátanos, fresas, tunas y manzanas. Estos elementos, estas frutas son los elementos de una oración y los separamos con comas, así que es correcto este uso. El número 2. Para separar palabras o frases que se intercalan en una oración a modo de explicación. ¿Esto cómo es? Si yo digo, fui a mi antigua escuela, coma, que hace mucho tiempo no visitaba, coma, el día de ayer. Esto que yo digo, que hace mucho tiempo que no visitaba, es la explicación sobre aquello que se acaba de decir anteriormente. Y si es un uso correcto de la coma. También se le llama introducir información adicional o bien información subordinada. Y si es un uso correcto. Veamos el número 3. Antes de una cita textual, la cual se escribe entre comillas. Ojo, esta no es un uso de la coma, así no al que se refiere son a los dos puntos. Número 4. Para suplir la ausencia de un verbo o de palabras que se sobreentienden. No.
Este es el uso del punto y coma. Y 5. Para dejar incompleta una frase cuando lo que sigue es obvio. No, en este caso son puntos suspensivos. Así que la respuesta correcta es el inciso A. Siguiente reactivo. Relaciona el tipo de recurso lingüístico con los ejemplos que le corresponden. Y está el recurso lingüístico, sucesión y simultaneidad, y los ejemplos mientras, después, debido a, más tarde y al mismo tiempo. De nueva cuenta que nos están preguntando los nexos y sus categorías. Por lo tanto, pequeña estudiante que va a hacer su examen con mi PEMS, ponte a estudiar los nexos y los marcadores discursivos. Aquí debemos considerar que el inciso C, debido a, no pertenece a la categoría ni de sucesión ni de simultaneidad. Es un nexo causal y aquí no aparece. Por lo tanto, toda aquella opción de respuesta que tenga el inciso C es errónea. La única que no tiene el inciso C es la opción D. Así que esta es la respuesta correcta. Así de rápido. Siguiente reactivo. ¿Cuál de los siguientes nexos funciona para introducir ideas que conserven la continuidad en un texto? Es decir, que sean de adición. Así se llama esta categoría. Nos vamos a encontrar con las opciones además, pero, sin embargo y más. Consideremos que pero, sin embargo y más, todas ellas son conjunciones adversativas. Es decir, que nos van a poner una idea contraria. Por ejemplo, te quiero, pero como amigos. Te quiero, sin embargo, ya no como antes. O bien, invité a muchos amigos, mas ninguno vino a la fiesta. Aquí cuando vemos la palabra más sin acento es sinónimo de pero. Así que todas ellas no corresponden a la continuidad. La única que lo hace es el inciso A, que aumenta la idea cuando utilizamos la palabra además. Así que esta es la respuesta correcta. Vamos al siguiente. Reactivo número 9. ¿Cuál oración tiene un verbo conjugado en copretérito de indicativo? Aquí nos están preguntando modos verbales y tiempos verbales. Primero veamos cuáles son los modos. Existen 3. Indicativo, imperativo y subjuntivo. El modo indicativo se refiere a que una acción se realizará en algún momento del espacio-tiempo, ya sea pasado, presente, futuro, copretérito o pospretérito. Mientras que en el modo imperativo es cuando damos una orden, cuando le digo a alguien, cállate, haz esto, haz lo otro. Cuando doy indicaciones, ese es el modo imperativo. Mientras que el modo subjuntivo se refiere cuando hay una posibilidad o una duda. Si yo digo, ojalá lavaras los trastes, ojalá vinieras conmigo. Ese es el modo subjuntivo. Aquí como te dice indicativo, entonces dejamos de lado las posibilidades o deseos y dejamos de lado las órdenes. Ahora nos están preguntando copretérito. ¿Y cuál es ese? Primero debemos tener muy claro los más básicos. Pasado, presente, futuro. Pasado es exactamente lo mismo que pretérito, es decir, una acción que ya se realizó. Por ejemplo, comí, presente, como, y futuro, comeré. Pero copretérito y pospretérito requieren de otros elementos. El copretérito tiene 2 terminaciones posibles, la terminación aba y la terminación ia. Un truco que yo siempre le digo a mis estudiantes para que recuerden esto es que piensen en la palabra copiloto. Copiloto requiere 2 porque el prefijo co significa 2. Así que es el que tiene 2 terminaciones, aba, ia. Y puedo poner esto en una oración. Yo comía tranquilamente cuando tocaron a la puerta. ¿Por qué? Porque el tiempo copretérito siempre se refiere a una acción que es interrumpida por otra. Pero por otro lado tenemos el pospretérito. El pospretérito se va a referir a la terminación ría, que siempre nos indica una condición. Por ejemplo, yo comería si tuviese hambre. ¿Cuál es la condición para que coma? Tener hambre. La terminación ría, yo comería, pertenece entonces al pospretérito. Así que únicamente tienes que centrarte en cuáles son las terminaciones del copretérito para poder responder este reactivo. Copretérito, las terminaciones son aba, ia. Y el único verbo que tiene la terminación aba es cuando estaba cerca de la meta, recordé a todos mis seres queridos. La respuesta correcta es el inciso B. Siguiente reactivo. Las siguientes oraciones tienen concordancia entre sujeto y predicado, excepto... Ojo chicos, antes de explicar de qué trata esta pregunta, debes de entender a qué nos referimos con la palabra excepto. Excepto se refiere como, es decir, ¿cuál no? Cuando tú veas la palabra excepto, siempre va a estar marcada con negritas y hasta el final. ¿Y cómo debes de leerla? Las opciones de respuesta van a ser idénticas, 3 idénticas y una que no se parece a las otras. Aquella que no se parece es tu respuesta correcta. Y con eso te ahorras
muchísimo tiempo en el examen. Pero como no estamos únicamente respondiendo sin leer, vamos a explicar cada una de ellas. La concordancia se refiere a varios accidentes del sustantivo, por ejemplo, género y número. El sustantivo siempre es la parte central del sujeto, así que debemos de fijarnos si es singular, plural, o un sustantivo colectivo, o bien si es masculino, femenino, neutro o ambiguo. Y por lo tanto, siempre tienen que ir en la misma línea, o todo en masculino, o todo en femenino, todo en singular o todo en plural. Esa es la base de la concordancia. En estas opciones de respuesta vemos cuando dice, en este caso la pirámide de Keops es singular, por lo tanto el verbo tendría que estar también en singular. Sin embargo, está en plural cuando dice, son los únicos sobrevivientes. ¿Quiénes? Si solamente estamos hablando de la pirámide. Debería decir correctamente, la pirámide de Keops es la única sobreviviente. Por lo tanto, la respuesta que debemos marcar es el inciso C. Siguiente reactivo. ¿Cuál enunciado tiene una oración subordinada que introduce información mediante una explicación? Primero definamos qué es una oración coordinada y qué es una oración subordinada. Las oraciones coordinadas son aquellas que tienen dos verbos. Sin embargo, si las separo, las dos mantienen una coherencia clara. No requieren una de otra para poder entenderse. Por ejemplo, si yo digo, Jaime lava los trastes y Juan tiende la cama. Aquí, Jaime lava los trastes tiene sentido en sí misma. Y por otro lado, Juan lava los trastes tiene sentido por sí misma. Pero es subordinado cuando una depende de otra para poder entenderse. Si yo digo, Jaime lava los trastes y Juan los seca, si yo las separara, por un lado, Jaime lava los trastes sigue teniendo sentido por sí mismo. Pero si yo dijera, Juan los seca, ¿qué? Pierde sentido. Esa es una oración subordinada. Pues bien, aquí tenemos dos oraciones subordinadas en las opciones de respuesta, que están entre el inciso A y el inciso D. La A, cuando dice, su objetivo es contar historias utilizando herramientas como control de voz, gestos, velocidad y volumen. Cuando pongo estos dos puntos, estoy separando las oraciones. Control de voz, gestos, velocidad y volumen es información que requiere de la primera parte de la oración principal, para poder ser entendidas. Son subordinadas, pero la base del reactivo me dice que tienen que estar introducida como una explicación. Y la única que presenta una explicación es el inciso D de dedo. Cuando dice el objetivo de este tipo de actividades, como indica el programa de español, esta es la explicación. Es crear varios espacios para la lectura. Y además, esto lo sabemos también si tenemos claro el uso de las comas, porque las comas también nos sirven para introducir información adicional. Por lo tanto, la respuesta correcta es el inciso D. Última pregunta. ¿Cuál oración está conjugada en pasado de indicativo? Esto ya lo explicamos hace un rato. Indicativo se refiere a todas acciones que decimos que son realizadas. Y aquí nos dice en pasado. Tanto el inciso B como el inciso C dicen, hubieras temido y había leído. Aquí estás utilizando el verbo haber. Haber, que funciona como un verbo auxiliar, y otro que es el verbo principal, que en estos casos son temido y leído. Cuando tienes un verbo auxiliar, que es haber, y luego un verbo principal, estos son tiempos compuestos, y estos son los que se conocen como antepretérito, antepresente, antefuturo, antecopretérito y antepostpretérito. Ninguno de estos es el pasado del indicativo, así que las descartamos. Y por otro lado, viene escribirías para Juan varias canciones. Aquí tenemos la terminación ría, escribiría. Y dijimos que esto pertenece a la terminación del postpretérito. La respuesta correcta es el inciso A. Juan y Pedro vieron a qué hora llegó. Muy bien, entonces con esto terminamos nuestro recorrido por el módulo de español del examen final de la guía interactiva oficial de Comipems. Déjame aquí en los comentarios cómo te fue en este examen. ¿Sabías todo lo que dijimos? ¿Tuviste dudas? ¿Cuántos aciertos sacaste? Etcétera. Cuéntamelo aquí porque estaré resolviendo también las dudas que ustedes tengan al respecto de este tema. No olvides también compartirlo con todos tus amigos, amigas, compañeros, compañeras de la escuela que también van a presentar el examen Comipems. Nos vemos en los siguientes módulos porque vamos a estar resolviendo de razonamiento verbal, de historia, de geografía, de formación cívica y ética. Aquí vamos a seguir respondiendo tus dudas en Cubos Educación. Y nos vamos juntos al siguiente video. Nos vemos.